niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a aprender algo muy importante y muy entretenido. Son las palabras derivadas. ¿Alguien ha escuchado alguna vez este tema? Bueno, las palabras derivadas nos pueden ayudar mucho cuando estamos en un texto y no entendemos lo que significa una palabra. Porque, por ejemplo, si en un artículo informativo a ti te aparece la palabra submarino, imagina que no sabes lo que significa. Podemos pensar, a ver, ¿de qué otra palabra viene submarino? Ah, viene de la palabra mar. Esa es la palabra primitiva. Y sub significa bajo. Entonces, submarino significa bajo el mar. Por eso, pon mucha atención a la clase de hoy día porque te puede ayudar a lo largo de toda tu vida. Primero, leamos juntos las siguientes palabras. Tierra, mesero, perro, panadero, enterrar, panadería, perruno, subterráneo, mesa, empanada, perrera, extraterrestre, pan, aterrizaje, panera, mesón y mesita. Si yo te pido que agrupes o clasifiques estas palabras, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, yo te voy a dar una pista. Yo voy a juntar todas estas palabras. Tierra, enterrar, subterráneo, extraterrestre y aterrizaje. ¿Por qué hice eso? Porque todas esas palabras vienen de la palabra primitiva tierra. Aquí te voy a mostrar cómo agrupé todas las palabras. De perro, que es la palabra primitiva, viene la palabra perrera y perruno. De la palabra primitiva pan vienen las palabras derivadas panadero, empanada, panadería, panera. De la palabra mesa vienen las palabras derivadas mesero, mesón y mesita. Yo las agrupé según las familias de palabras, ¿ya? Todas esas palabras, esos grupos tienen algo en común, que es la raíz. Per, per. Pan, 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 pan. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, vamos a aprender hoy día que las palabras derivadas son palabras que vienen de una palabra primitiva, con una raíz, ¿ya? Si a esa raíz tú le agregas un prefijo o un sufijo, entonces se forma una palabra derivada. Por ejemplo, a la raíz pan, y a la palabra primitiva pan, yo le agregué el prefijo em y el sufijo ada y se formó la palabra empanada. Es decir, la palabra empanada viene de pan. Los prefijos son conjuntos de letras que se agregan al principio de una palabra o de una raíz y cambian su significado. Por ejemplo, el prefijo des significa lo contrario. Es decir, si yo digo desordenado, significa lo contrario a ser ordenado. Si yo agrego el prefijo in, también voy a decir lo contrario. Por ejemplo, inmóvil significa lo contrario de móvil, es decir, que no se puede mover. Pre significa antes. Prejuicio es cuando yo hago un juicio de una persona antes de conocerla. Re significa hacer algo dos veces. Reenviar es enviar dos veces. Sub significa bajo, como lo decíamos al inicio. Entonces, subterráneo significa bajo tierra. Y extra significa fuera. Entonces, extraterrestre puede ser un ser que vive fuera de la tierra. Y los sufijos son conjuntos de letras que se agregan al final de una palabra o de una raíz para cambiar su significado. Cito y cita son sufijos que disminuyen, lo hacen más pequeño. Por ejemplo, una florcita es una flor más pequeña. El sufijo ble convierte a algunos verbos en adjetivo. Por ejemplo, si yo te digo lavar, que es un verbo, lo puedo transformar en un adjetivo, en lavable, ¿ya? Una ropa que sea lavable, que se pueda lavar. Ero es un sufijo que me dice que hay una ocupación, una profesión, un oficio, por ejemplo, panadero, relojero, carpintero. Y por último, on y ona son sufijos que aumentan. Por ejemplo, la palabra silla, yo la puedo hacer más grande, aumentar diciendo sillón, ¿ya? Entonces todos estos sufijos lo que hacen es cambiar
la palabra primitiva y la transforman en una palabra derivada. Ahora que ya aprendimos lo que son las palabras derivadas, es decir, palabras que vienen de otras palabras y que tienen sufijos o prefijos, podemos hacer las actividades que yo te puse en el PowerPoint. Son 2 actividades. La primera, lo que tienes que hacer es girar la ruleta. Tú aprietas en el botón rojo, haces girar la ruleta y debes escoger 6 de esas palabras o de esas raíces para inventar palabras derivadas. Por ejemplo, si yo elegí la raíz pan, voy a escribirla a la tablita y luego voy a inventar una palabra derivada como panadero. Y luego de escribir la palabra derivada vas a encerrar en un círculo el prefijo o el sufijo que tenga. Panadero tiene el sufijo ero. Por ejemplo, si yo tomé la raíz tierra, voy a escribir una palabra derivada, por ejemplo, subterráneo. En subterráneo voy a encerrar el sub, que es el prefijo. Esa es la primera actividad y se hace en tu cuaderno de lenguaje. Y la segunda actividad es hacer las páginas del libro Calligraphics que salen en el PowerPoint, ¿ya? Esas páginas son muy entretenidas y muy simples, así que te invito a hacerlas. Y por último, si tienes tiempo y quieres, te invito a hacer una actividad muy entretenida, que es el memorice de las palabras primitivas y derivadas. En el PowerPoint te dejé las palabras y el formato del memorice. Tú solo tienes que recortar unas tarjetas, escribir la palabra y ponerte a jugar. La idea es que armes parejas entre la palabra primitiva y su derivada. Éxito, que te vaya muy bien.